Hola amigos. ¿Están listos para una revelación que ha dejado al mundo del periodismo completamente conmocionado? Después de años de silencio, Fernando del Rincón, a sus 55 años, finalmente ha decidido hablar y contar su versión de los hechos que marcaron su carrera para siempre. Las acusaciones de violencia doméstica, los despidos controversiales, las relaciones secretas. Todo sale a la luz hoy. Pero antes de comenzar con esta historia impactante, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguna revelación exclusiva. Porque lo que van a escuchar hoy va a cambiar completamente lo que creían saber sobre uno de los periodistas más polémicos de la televisión hispana. Prepárense porque esta historia tiene todo: amor, traición, escándalo y una segunda oportunidad que nadie esperaba. Ya empezamos ahora. El silencio que había mantenido Fernando del Rincón durante más de una década finalmente se rompió cuando menos se esperaba. A los 55 años, el veterano periodista mexicano decidió enfrentar públicamente los fantasmas del pasado que habían perseguido su carrera y su vida personal. Las acusaciones de violencia doméstica, los despidos controversiales y las especulaciones sobre su vida privada habían creado una narrativa que él nunca había desafiado directamente. Su decisión de hablar llegó en un momento crucial de su carrera, cuando su trabajo en CNN lo había consolidado como una de las voces más respetadas del periodismo latinoamericano. Sin embargo, las sombras del pasado seguían proyectándose sobre cada logro profesional que alcanzaba. La presión mediática y las redes sociales habían intensificado el escrutinio público sobre su figura. El mundo del periodismo en español esperaba ansiosamente su versión de los hechos que habían marcado su trayectoria. Durante años, Del Rincón había optado por el silencio como estrategia, creyendo que su trabajo hablaría por sí mismo. Esta postura le había funcionado en gran medida, permitiéndole reconstruir su carrera después de los escándalos de 2008. Sus coberturas desde zonas de conflicto, sus entrevistas con líderes mundiales y su análisis político habían restaurado gradualmente su credibilidad profesional. No obstante, el costo personal de este silencio había sido enorme, afectando no solo su bienestar emocional sino también sus relaciones más cercanas. Su esposa Julie Giliberti había sido testigo silenciosa de esta lucha interna, apoyándolo mientras él navegaba entre el éxito profesional y la controversia personal. Los años habían demostrado que el silencio, aunque protector, también había permitido que se instalara una versión de los hechos que él consideraba distorsionada. La madurez y la estabilidad emocional que había encontrado en su segunda unión matrimonial le dieron la fortaleza necesaria para enfrentar el pasado. La decisión de romper el silencio no fue espontánea, sino el resultado de un proceso interno de años. Las constantes referencias a su pasado en redes sociales y medios digitales habían alcanzado un punto insostenible para él y su familia. Cada logro profesional venía acompañado de comentarios que lo remitían a los eventos de 2008, creando un ciclo interminable de especulación y juicio público. Su trabajo como corresponsal de guerra en Ucrania había sido uno de los momentos más desafiantes de su carrera, pero incluso esa cobertura excepcional había sido opacada por referencias a su pasado controversial. La fatiga emocional de cargar con esa carga durante más de una década finalmente lo llevó a reconsiderar su estrategia de silencio. Julie, quien había sido su confidente y apoyo incondicional, le había sugerido en múltiples ocasiones que considerara dar su versión de los hechos. El momento llegó cuando se dio cuenta de que el silencio ya no lo protegía, sino que perpetuaba una narrativa que sentía ajena a su verdad. Su decisión de hablar públicamente sorprendió tanto a sus detractores como a sus defensores. La industria mediática no esperaba que Del Rincón, conocido por su discreción y profesionalismo, decidiera abordar frontalmente los aspectos más controversiales de su vida personal. La elección del momento tampoco fue casual, su carrera estaba en uno de sus puntos más altos. Con reconocimientos internacionales y una posición sólida en CNN que le daba la plataforma y la credibilidad necesarias para presentar su perspectiva. Su decisión también coincidió con un momento de mayor conciencia social sobre temas de violencia doméstica y relaciones de poder, lo que añadía complejidad a su revelación. El contexto mediático había cambiado significativamente desde 2008, con redes sociales que amplificaban tanto las acusaciones como las defensas de manera instantánea. Fernando sabía que su declaración pública sería analizada minuciosamente y que debía estar preparado para las consecuencias de romper años de silencio. La decisión final la tomó después de una larga conversación con Julie, quien le aseguró su apoyo incondicional sin importar las repercusiones mediáticas.
El impacto de su decisión se sintió inmediatamente en la industria del entretenimiento y el periodismo hispanohablante. Colegas que habían trabajado con él durante años expresaron sorpresa por su cambio de estrategia comunicacional. Algunos lo interpretaron como una movida calculada para controlar la narrativa, mientras otros lo vieron como un acto de valentía necesario para cerrar un capítulo doloroso de su vida. Las expectativas sobre qué revelaría y cómo abordaría las acusaciones más graves generaron una atención mediática sin precedentes. Su decisión también reavivó el debate sobre la cultura del silencio en casos de violencia doméstica y la responsabilidad de las figuras públicas de abordar acusaciones graves. Los medios especializados en entretenimiento comenzaron a especular sobre las posibles revelaciones y su impacto en la percepción pública de su figura. La decisión de hablar después de tanto tiempo planteaba preguntas sobre qué había cambiado en su perspectiva o circunstancias personales. El anuncio de que finalmente daría su versión de los hechos se convirtió en una de las noticias más anticipadas del año en el mundo mediático hispano. La preparación para su declaración pública involucró no solo consideraciones legales sino también emocionales y familiares. Del Rincón había consultado con abogados especializados en derecho mediático para asegurarse de que su declaración fuera tanto honesta como legalmente prudente. El proceso también había requerido conversaciones difíciles con Julie sobre cómo su revelación podría afectar su vida privada y su carrera como actriz. La pareja había decidido presentar un frente unido, con Julie expresando públicamente su apoyo a la decisión de su esposo de finalmente contar su versión de los hechos. Fernando también había considerado el impacto potencial en otras personas mencionadas en su relato, incluyendo a Carmen Dominici y otros involucrados en los eventos de 2008. Su equipo de relaciones públicas había trabajado en una estrategia comunicacional que le permitiera ser transparente sin ser destructivo hacia terceros. La decisión de hablar también implicaba estar preparado para preguntas difíciles y potenciales contraataques de quienes podrían verse afectados por su versión de los hechos. El momento elegido para hacer su declaración fue cuidadosamente calculado para maximizar su control sobre la narrativa y minimizar la especulación mediática. Las primeras reacciones a su anuncio de que rompería el silencio fueron mixtas pero intensas. Organizaciones feministas expresaron cautela, señalando la importancia de no minimizar las acusaciones de violencia doméstica independientemente de quien las presentara. Colegas periodistas mostraron curiosidad profesional sobre qué nuevos elementos podría aportar a una historia que había sido ampliamente cubierta años atrás. Sus seguidores en redes sociales se dividieron entre quienes celebraron su decisión de finalmente defenderse y quienes cuestionaron por qué había esperado tanto tiempo para hacerlo. La industria del entretenimiento hispano se preparó para lo que muchos anticipaban sería una de las revelaciones más significativas del año. Algunos expertos en comunicación analizaron la decisión como un movimiento estratégico para recuperar el control de su narrativa personal después de años de permitir que otros definieran su historia. La expectación creada por su anuncio también generó debates. El año 2008 marcó un antes y un después en la vida de Fernando del Rincón. Cuando las acusaciones de violencia doméstica presentadas por su entonces esposa Carmen Dominici sacudieron los cimientos de su carrera y reputación. La periodista puertorriqueña, reconocida en el mundo mediático hispano, rompió su silencio en una emotiva entrevista televisada que se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la televisión en español. Su relato detallado de lo que describió como un episodio aterrador de violencia durante un viaje a República Dominicana captó la atención de millones de televidentes y generó un debate nacional sobre la violencia doméstica. Las palabras de Dominici, pronunciadas con visible emoción en el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, pintaron un cuadro perturbador de lo que habría sido una noche de terror en un hotel. Su testimonio no solo describía actos de violencia física sino también la manipulación psicológica que, según ella, había caracterizado los momentos finales de su matrimonio. La gravedad de sus acusaciones resonó especialmente en una comunidad que acababa de comenzar a abordar abiertamente temas de violencia de género. El impacto de su revelación se magnificó por el hecho de que ambos eran figuras públicas respetadas en el mundo del periodismo hispanohablante. Carmen Dominici había construido una carrera sólida como periodista antes de su matrimonio con Del Rincón, lo que le daba credibilidad adicional a sus declaraciones. Su historia personal, incluyendo su anterior matrimonio con el actor Osvaldo Ríos que también había descrito como abusivo, añadía una dimensión trágica a su testimonio sobre el patrón de relaciones problemáticas que había enfrentado. En su entrevista televisada,
Dominici describió con detalle escalofriante los momentos que según ella habían marcado el final definitivo de su matrimonio con Del Rincón. Su relato incluía descripciones específicas de agresión física, incluyendo el momento en que, según sus palabras, él le había puesto las manos alrededor del cuello y casi la había estrangulado. La comparación que Del Rincón habría hecho con Osvaldo Ríos durante el incidente, según el testimonio de Dominici, revelaba una conciencia perturbadora de los antecedentes de abuso en la vida de su esposa. Su descripción de haber sido mantenida contra su voluntad en un closet añadía elementos de secuestro y intimidación a las acusaciones de violencia física. El estado de intoxicación alcohólica que Dominici atribuyó a Del Rincón durante el incidente se convirtió en un elemento central de su narrativa. La vulnerabilidad y el miedo que transmitió durante su testimonio televisado generaron una respuesta emocional masiva del público. El contexto en el que ocurrió el presunto incidente añadía elementos adicionales de humillación y trauma al relato de Dominici. Según su testimonio, la violencia había estallado durante la celebración de la boda de un colega, un evento que debería haber sido de alegría y celebración profesional. La descripción que hizo de cómo había tenido que ocultar los signos de la agresión para no arruinar la celebración de otros reveló la complejidad psicológica de su situación. Su relato sobre cómo había intentado minimizar el incidente inicialmente, solo para darse cuenta más tarde de la gravedad de lo ocurrido, resonó con muchas víctimas de violencia doméstica que habían pasado por experiencias similares. La descripción de cómo Del Rincón supuestamente había alternado entre momentos de violencia y aparente remordimiento pintaba un patrón clásico de comportamiento abusivo. Su testimonio sobre cómo había sentido que su vida estaba en peligro durante el incidente transmitió la gravedad de sus acusaciones. La forma en que describió el aislamiento que sintió después del incidente, sin saber a quién recurrir o cómo procesar lo que había experimentado, ilustró la complejidad de las situaciones de violencia doméstica. El impacto del testimonio se intensificó por la compostura profesional que Dominici había mantenido durante años, lo que hacía su vulnerabilidad pública aún más impactante. La decisión de Dominici de hacer públicas sus acusaciones no había sido tomada a la ligera, según explicó en su entrevista. Su testimonio reveló que inicialmente había esperado resolver la situación de manera privada, pero que las circunstancias la habían obligado a hablar públicamente para proteger su credibilidad profesional. La descripción que hizo de cómo había sido presionada para permanecer en silencio sobre el incidente ilustró las dinámicas de poder que a menudo silencian a las víctimas de violencia doméstica. Su relato sobre cómo había recibido advertencias sobre las implicaciones contractuales de hablar públicamente sobre el incidente reveló la intersección entre la violencia personal y las presiones profesionales. La forma en que describió el aislamiento que había sentido después del incidente, incluso de colegas y amigos, pintó un cuadro desolador de cómo las instituciones a menudo fallan en proteger a las víctimas. Su explicación sobre por qué finalmente había decidido hablar públicamente, para proteger su reputación y carrera, ilustró los dilemas imposibles que enfrentan las víctimas de violencia doméstica en el ojo público. La vulnerabilidad que mostró al admitir que no había planeado hacer pública la situación pero que se había visto forzada a hacerlo resonó con muchas víctimas que habían enfrentado decisiones similares. Su descripción de cómo había tenido que balancear su trauma personal con las presiones profesionales ilustró la complejidad única de ser una figura pública victimizada por violencia doméstica. El impacto mediático del testimonio de Dominici fue inmediato y masivo, generando una ola de cobertura que se extendió por todo el mundo de habla hispana. Su aparición en Al Rojo Vivo se convirtió en uno de los programas más vistos de la historia del show, con audiencias que sintonizaron para escuchar su versión de los eventos que habían sido objeto de especulación durante meses. La credibilidad que había construido como periodista profesional prestó peso adicional a sus acusaciones, convirtiendo su testimonio en algo más que simples alegaciones de una exesposa despechada. Los medios de comunicación hispanos se volcaron para cubrir cada detalle de su testimonio, analizando sus palabras y buscando corroboración de otros aspectos de su relato. La respuesta del público fue abrumadoramente solidaria con Dominici, especialmente entre mujeres que vieron en su testimonio un reflejo de sus propias experiencias con violencia doméstica. Organizaciones feministas y de derechos de las mujeres utilizaron su caso como ejemplo de la importancia de creer a las víctimas y de abordar seriamente las acusaciones de violencia doméstica. Su valentía al hablar públicamente fue elogiada por muchos como un acto de servicio público que podría ayudar a otras víctimas a encontrar su voz.
El contraste entre su imagen pública profesional y su vulnerabilidad personal en el testimonio creó un momento televisivo especialmente poderoso que resonó con audiencias en todo el continente americano. La complejidad de la situación se incrementó con la revelación de la aventura extramarital de Del Rincón con la publicista cubana Leti Peña, que había ocurrido durante el mismo periodo que los presuntos incidentes de violencia doméstica. El testimonio de Peña añadió nuevas dimensiones a la narrativa, revelando un patrón de engaño y manipulación que complementaba las acusaciones de Dominici. Su descripción de cómo Del Rincón se había presentado como un hombre soltero. La expulsión de Fernando Del Rincón de Univisión en diciembre de 2008 marcó uno de los momentos más dramáticos en la historia reciente de la televisión hispana en Estados Unidos. Su despido no fue simplemente el resultado de una decisión empresarial rutinaria, sino la culminación de una perfecta tormenta que combinaba escándalo personal, presión pública y consideraciones contractuales complejas. La cadena, reconocida por su influencia masiva en la comunidad hispana de Estados Unidos, se encontró en la posición incómoda de tener que tomar decisiones sobre uno de sus talentos más prominentes mientras navegaba las aguas turbulentas de un escándalo de violencia doméstica. Las acusaciones de Carmen Dominici habían creado una crisis de relaciones públicas sin precedentes para Univisión, que dependía en gran medida de su reputación familiar y comunitaria. La presión de organizaciones feministas, televidentes preocupados y anunciantes cautelosos había creado un ambiente insostenible para la continuidad profesional de Del Rincón en la cadena. El caso planteó preguntas fundamentales sobre la responsabilidad corporativa de los medios de comunicación cuando sus empleados enfrentan acusaciones graves de conducta personal. La decisión de despedir a Del Rincón, aunque nunca fue admitida públicamente por razones específicas, envió un mensaje claro sobre las expectativas de comportamiento para las figuras públicas de la cadena. Su salida también marcó el final de una era dorada en Univisión, donde había construido una reputación como uno de los periodistas más respetados y confiables de la programación de noticias. La mecánica específica del despido de Del Rincón reveló las complejidades legales y contractuales que rodean tales decisiones en la industria mediática. Según reportes internos que más tarde se filtraron a la prensa, su terminación se basó en múltiples violaciones contractuales que iban más allá de las simples acusaciones de violencia doméstica. Entre estas violaciones se encontraba haber hecho declaraciones públicas sobre otro empleado de Univisión, específicamente su exesposa Carmen Dominici, lo que violaba cláusulas específicas sobre conflictos internos. Su ausencia del trabajo después de que estallara el escándalo también constituyó una violación contractual, ya que no había solicitado oficialmente licencia ni había coordinado su ausencia con la administración de la cadena. La llamada cláusula moral en su contrato, que prohibía comportamientos que pudieran dañar la reputación de la cadena, fue invocada como justificación adicional para su terminación. Estas cláusulas morales eran estándar en contratos de personalidades mediáticas, pero raramente se aplicaban de manera tan visible y controversial. La decisión de Univisión de despedir tanto a Del Rincón como a Dominici, quien había sido terminada 2 semanas antes por violar su propia cláusula moral al hablar públicamente sobre el caso, demostró un enfoque sistemático para manejar la crisis. La cadena aparentemente había decidido que la única manera de proteger su reputación era distanciarse completamente de ambas partes del escándalo. El proceso legal interno que llevó a estas decisiones había sido manejado con extrema discreción, con muy pocos detalles filtrándose a la prensa hasta mucho después de los hechos. El impacto de su despido en la industria mediática hispana fue inmediato y profundo, enviando ondas de choque a través de un mundo relativamente pequeño y interconectado de profesionales. Colegas que habían trabajado con Del Rincón durante años se encontraron en la posición incómoda de tener que distanciarse públicamente de alguien que había sido respetado profesionalmente. La naturaleza súbita de su salida, sin explicación oficial detallada de Univisión, creó un vacío de información que fue llenado por especulaciones y rumores. Otros periodistas y personalidades mediáticas comenzaron a revisar sus propios contratos y cláusulas morales con nueva atención, reconociendo que el caso de Del Rincón había establecido un precedente sobre cuán rápidamente podían cambiar las fortunas profesionales. La industria también comenzó a grappling con preguntas más amplias sobre la separación entre vida personal y profesional para las figuras públicas. El caso de Del Rincón se convirtió en un caso de estudio en escuelas de periodismo y comunicación sobre la intersección entre ética personal y responsabilidad profesional.
La rapidez con la que una carrera establecida podía desmoronarse debido a acusaciones personales creó un nuevo nivel de cautela entre las personalidades mediáticas sobre su comportamiento fuera de cámara. Su despido también planteó preguntas sobre la presunción de inocencia en el tribunal de la opinión pública versus las realidades comerciales de la industria del entretenimiento. La industria comenzó a desarrollar nuevos protocolos para manejar situaciones similares, reconociendo que el caso de Del Rincón no sería el último de su tipo. La transición de Del Rincón desde el desempleo hasta su eventual contratación por CNN en español representó una de las resurrecciones profesionales más notables en la historia del periodismo hispano. Su periodo fuera del aire después del despido de Univisión había durado varios meses, durante los cuales había trabajado discretamente para reconstruir su reputación y buscar nuevas oportunidades profesionales. CNN en español, que había estado buscando expandir su presencia en el mercado hispano, vio en Del Rincón una oportunidad de contratar talento probado a pesar de su bagaje controversial. La decisión de CNN de contratarlo fue vista por muchos como una apuesta calculada sobre su capacidad de separar su talento periodístico de sus problemas personales. Su contratación también representó una declaración sobre el valor de la experiencia periodística versus las consideraciones de relaciones públicas. Los ejecutivos de CNN aparentemente habían calculado que el talento y la experiencia de Del Rincón superaban los riesgos reputacionales de contratarlo. Su llegada a CNN le dio una plataforma para comenzar a reconstruir su carrera mediante trabajo de calidad y profesionalismo consistente. La red también le proporcionó acceso a historias internacionales de alto perfil que le permitieron demostrar sus habilidades periodísticas en un contexto diferente al del entretenimiento de celebridades que había caracterizado parte de su trabajo en Univisión. Su transición a CNN marcó el comienzo de lo que muchos considerarían la fase más madura y respetada de su carrera periodística. Su trabajo en CNN durante los primeros años fue marcado por una determinación visible de demostrar que su talento periodístico trascendía las controversias de su pasado. Se volcó en coberturas políticas complejas, análisis internacionales profundos y entrevistas que demostraron su capacidad de navegar temas sensibles con profesionalismo y objetividad. Su cobertura de eventos como crisis políticas en América Latina, desastres naturales y conflictos internacionales gradualmente restauró su credibilidad profesional entre colegas y audiencias. La calidad consistente de su trabajo en CNN comenzó a cambiar la narrativa pública sobre su carrera, moviendo el foco desde sus problemas personales hacia sus logros profesionales. Su habilidad para obtener entrevistas exclusivas con líderes políticos controvertidos demostró que su reputación en círculos profesionales permanecía sólida a pesar de sus problemas personales. Los años en CNN también le permitieron desarrollar una expertise en temas de política latinoamericana. La llegada de Julie Giliberti a la vida de Fernando del Rincón en 2007 marcó el comienzo de una transformación personal que eventualmente se convertiría en una de las historias de amor más estables y admiradas en el mundo del entretenimiento hispano. Su encuentro ocurrió en un momento particularmente vulnerable de la vida de Del Rincón, cuando su primer matrimonio con Carmen Dominici se desmoronaba y su carrera enfrentaba incertidumbres crecientes. Julie, una talentosa actriz venezolana con una carrera sólida en telenovelas, representaba no solo una nueva oportunidad romántica sino también una estabilidad emocional que Del Rincón no había experimentado anteriormente. Su background como ingeniera civil antes de convertirse en actriz había desarrollado en ella una practicidad y fortaleza que complementarían perfectamente la intensidad emocional y profesional de la carrera periodística de Fernando. La transición de Julie desde Venezuela hacia México y luego Estados Unidos había forjado en ella una resiliencia y adaptabilidad que serían cruciales para navegar las complejidades de una relación con una figura pública controversial. Su formación en el prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa había pulido no solo su talento actoral sino también su comprensión de las presiones y dinámicas de la industria del entretenimiento. Desde sus primeros encuentros, Julie demostró una madurez emocional y una capacidad de ver más allá de las controversias superficiales para conectar con la esencia personal de Fernando. Su amor se desarrolló gradualmente, construido sobre una base de amistad genuina y respeto mutuo que contrastaba marcadamente con la intensidad mediática que había caracterizado la relación anterior de Del Rincón. La decisión de la pareja de mantener su relación relativamente privada durante sus primeros años juntos demostró una sabiduría estratégica que protegería su vínculo de las presiones externas que habían contribuido a la destrucción del matrimonio anterior de Fernando.
Entre 2007 y 2010, desarrollaron su relación lejos de los reflectores, permitiendo que su conexión se fortaleciera sin la interferencia de especulación mediática o presión pública. Esta privacidad deliberada les permitió establecer patrones de comunicación saludables y construir una confianza mutua que sería fundamental para enfrentar los desafíos futuros de estar en el ojo público. Julie demostró desde el principio una comprensión intuitiva de las demandas de la carrera de Fernando, incluyendo los viajes inesperados, las horas irregulares y el estrés emocional de cubrir eventos traumáticos. Su propia experiencia en la industria del entretenimiento le había enseñado la importancia de mantener identidades individuales fuertes dentro de una relación pública. La pareja estableció rutinas y tradiciones privadas que les proporcionarían anclas de estabilidad independientemente de los torbellinos profesionales que pudieran enfrentar. Su decisión de hacer pública su relación en 2010 fue cuidadosamente considerada y estratégicamente ejecutada para controlar la narrativa desde el principio. La revelación de su romance fue recibida con curiosidad pero también con respeto, particularmente porque ambos manejaron la atención mediática con dignidad y clase. Su enfoque maduro para manejar la atención pública sobre su relación estableció un tono que mantuvieron consistentemente a lo largo de los años. El compromiso público de la pareja en 2014. Anunciado a través de una entrevista exclusiva con People en español, representó un momento de triunfo personal para Del Rincón que demostró su capacidad de encontrar amor genuino después de la devastación de su primer matrimonio. La elección de People en español como plataforma para su anuncio fue estratégica, proporcionando un contexto respetable y celebratorio que contrastaba con la cobertura negativa que había dominado las noticias sobre la vida personal de Fernando durante años. En la entrevista, Del Rincón habló con una emoción genuina y vulnerable sobre Julie, describiéndola como el sol de mis días y una compañera que había traído luz a periodos oscuros de su vida. Sus palabras revelaron una profundidad emocional y una capacidad de vulnerabilidad que habían estado ausentes en sus declaraciones públicas anteriores sobre relaciones. La descripción de Julie como amiga, compañera y cómplice ilustró la naturaleza multifacética de su relación, que trascendía la atracción romántica para incluir una sociedad intelectual y emocional profunda. Julie, por su parte, manejó la atención mediática con gracia y autenticidad, permitiendo que su personalidad genuina brillara sin parecer calculada o artificial. Su presencia tranquila y supportiva durante la entrevista proporcionó un contraste reconfortante con las dramáticas dinámicas que habían caracterizado la cobertura mediática de la vida personal de Fernando en el pasado. La respuesta pública a su compromiso fue abrumadoramente positiva, con fans y colegas expresando felicidad por ver a Fernando en una relación aparentemente saludable y estable. El anuncio también marcó un punto de inflexión en la percepción pública de Del Rincón, donde su vida personal comenzó a generar cobertura positiva por primera vez en años. Su boda, celebrada en una ceremonia privada en 2014, reflejó la filosofía de la pareja sobre el equilibrio entre su vida pública y privada, manteniendo la intimidad del evento mientras reconocían el interés público en su unión. La decisión de mantener la ceremonia pequeña y privada contrastaba deliberadamente con la extravagancia mediática de la primera boda de Fernando, demostrando una evolución en sus prioridades y valores personales. La elección de Miami como ubicación para establecer su hogar conjunto representó un compromiso geográfico que acomodaría tanto las demandas de la carrera de Fernando como las oportunidades profesionales de Julie. Su hogar en Miami se convirtió en un santuario privado donde podían escapar de las presiones públicas y cultivar su relación lejos del escrutinio mediático. La integración de Julie en la familia extendida de Fernando, particularmente su relación con su sobrino Julio, demostró su capacidad natural de crear vínculos familiares auténticos y duraderos. Su devoción compartida hacia sus dos perros, Santo y Rito, reveló una ternura mutua y una capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida diaria. La relación cercana que Fernando desarrolló con la madre de Julie ilustró su capacidad de formar conexiones familiares positivas y su respeto por las tradiciones familiares importantes para su esposa. Su matrimonio desde 2014 había sido consistentemente caracterizado por estabilidad, apoyo mutuo y un equilibrio saludable entre sus carreras individuales y su vida compartida. La longevidad y aparente salud de su relación se convirtió en una fuente de inspiración para fans que habían seguido el journey personal de Fernando a través de sus altibajos públicos. La dinámica de su relación se reveló más completamente durante los desafíos profesionales más intensos de la carrera de Fernando, particularmente su cobertura de guerra en Ucrania en 2022.
La decisión de Fernando de aceptar la asignación peligrosa de cubrir la invasión rusa de Ucrania puso a prueba su matrimonio de maneras que ningún conflicto anterior había hecho. Julie enfrentó la agonía de ayudar a su esposo a prepararse para una asignación donde su vida estaría literalmente en peligro diario. Y ¡wow! ¿Pueden creer todo lo que acabamos de descubrir sobre Fernando del Rincón? Desde las acusaciones devastadoras de Carmen Dominici hasta su renacimiento junto a Julie Giliberti, esta historia tiene más giros que una telenovela. Pero díganme en los comentarios, ¿qué piensan después de conocer toda la historia? ¿Le creen a Carmen Dominici o piensan que Fernando merece una segunda oportunidad? ¿Cómo ven su transformación personal y profesional? Quiero leer todas sus opiniones. No olviden dejar su like si esta historia los impactó tanto como a mí, y compartan este video porque estoy seguro de que sus amigos también van a querer conocer la verdad completa. Suscríbanse si aún no lo han hecho porque tengo más historias explosivas como esta. Y recuerden, la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones impactantes. Hasta la próxima, amigos.